Como estoy haciendo una historia, estoy haciendo una serie de diseños para una historia y esa historia tiene dragones. Entonces estaba pensando en cómo practicar para dibujar estos dragones. Porque creo que, como siempre dibujo personajes, usualmente termino creo que con ideas genéricas. Y lo interesante sería empezar de alguna manera con el villano principal en este caso. Para, a través de sus características, empezar a pensar cuáles son las características que deben tener los personajes principales de la historia para derrotarlo. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es hacer unos estudios de anatomía sobre reptiles y dinosaurios. Parece ser que en esta parte de su esqueleto es donde se pueden ver las cavidades nasales, que son bastante grandes en el tiranosaurio en este caso. Y por lo que estaba leyendo, gran parte de su actividad cerebral estaba encargada de procesar la información sobre aquello que olía, ¿no? Sobre su olfato. Y así es como cazaban o como daban con sus presas. Entonces vamos a pintar este esqueleto, este cráneo, para internalizar un poco la estructura de su cráneo. Definitivamente creo que sí es bien importante de repente tener como cierta ¿cómo decirlo? Pues es importante tener como la práctica o la costumbre, esa es la palabra. Es importante tener la costumbre de practicar aquello que no sabes dibujar. Porque yo me acuerdo cuando empezaba a dibujar, regularmente aquellos huecos que tenía sobre cómo se dibujaban ciertas cosas, terminaba inventándolas. Entonces eso no es bueno, eso no está bien, porque te basas solamente en preconcepciones. Y el problema con las preconcepciones es que, a pesar de que supuestamente tengas tú una buena memoria, una muy buena memoria para recordar todo aquello que compone, que describe un objeto en particular, por ejemplo el cráneo de un animal, la anatomía de una persona, hay huecos que tu mente termina llenando. Y esto es como muy natural y usual, ¿no? Nosotros no tenemos tan buena memoria como creemos tener. Y aunque sí es bueno de repente dibujar cosas de memoria, pues la idea es no engañarse a uno mismo. No engañarse a uno mismo y ser lo suficiente humilde como para decir, oye, medio recuerdo cómo se dibujan ciertas cosas, medio recuerdo haberlo visto, pero no es como realmente. Es probable que no tenga la suficiente memoria para recordar cada uno de los detalles necesarios para describir un objeto, ¿no?
Y dibujar cosas desde las referencias fotográficas, por ejemplo, en este caso, te ayuda bastante para empezar a llenar esos huecos que tienes en tu librería mental, digamos. Me he encontrado ilustradores muy pesados en internet. Hay uno que me gusta mucho que se llama Jeff Simpson, y él trabajó en Assassin's Creed, la serie de Assassin's Creed, los videojuegos. Él era diseñador de personajes, y en su cuenta de Instagram, por ejemplo, publica mucho. Bueno, antes publicaba más, pero publica sus bocetos y estudios de anatomía, por ejemplo, o personajes que él crea, o incluso los mismos trabajos que él ha creado para Ubisoft. Y alguien le comentaba o le preguntaba en los comentarios: oye, ¿y tú cómo le haces para diseñar estas cosas y para dibujar también la anatomía, ¿no?, a los personajes? Y decía algo así como: oye, ¿cómo le haces para recordar los detalles de la anatomía sin verla? Y él le contestaba igual en comentarios: no, pues no sé, o sea, yo trabajo con referencias, yo siempre trabajo con referencias, yo no sé dibujar cosas desde mi mente. Y decía algo así como: siempre que lo intento termino equivocándome en algo. Y creo que eso es muy humilde de su parte, este acto como de reconocer que tiene una pésima memoria y que sin referencias de repente es complicado recordar aquellas cosas más necesarias para dibujar algo, ¿no? Y creo que sobre todo este tema de las referencias, pues está esta duda, ¿no?, generalizada, y que he encontrado en muchas partes, donde dicen que copiar imágenes o que usar referencias fotográficas para dibujar es hacer trampa. Es como una pelea usual, ¿no?, que hay como en redes. No creo que realmente nadie tenga algo en contra de las referencias fotográficas, más allá de que una hueva tener que estar utilizando fotografías para dibujar algo, pero la idea es que sin usar referencias terminas equivocándote. Probablemente termines dibujando cosas que no existen, o que no tienen como no guardan como cierta relación con lo real. Y como decía, ¿no?, de repente las declaraciones, por ejemplo, de Jeff Simpson te dan a entender que al menos en un entorno profesional de ilustración como en el que él trabaja, por ejemplo, todos los diseñadores para videojuegos o diseñadores para películas no se pueden dar el lujo de estar haciendo diseños que estén mal anatómicamente, o que estén, ¿cómo decirlo?, no se pueden dar el lujo de desperdiciar el tiempo dibujando cosas que no tienen sentido o cosas incorrectas, para después tener que volver a hacer el mismo trabajo, ahora sí, con referencias, para sortear esos huecos que su mente y que su memoria tienen por naturaleza. O sea, básicamente puedes dibujar las cosas a ojo
y de memoria, pero eventualmente te vas a dar cuenta de que estás mal. Cuando compares lo que estás dibujando con cosas del mundo real, te vas a dar cuenta de que hay estructuras fundamentales que eludiste y que olvidaste por completo, y entonces vas a tener que volverlo a hacer. Entonces, en vez de pasar eso de dibujar, equivocarte y volverlo a hacer, pues mejor lo dibujas bien desde el principio. Y de nuevo, esto en un entorno profesional es vital, porque no vas a querer estar invirtiéndole demasiado tiempo a algo que pudiste haber resuelto de entrada. No sé si me explico. Entonces, pues si tienes la oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio, pues hazlas. La otra cuestión es cuando quieres practicar cosas de memoria para hacer, por ejemplo, bocetos simples, miniaturas, por ejemplo, y pensar en términos de diseño para eliminar posibilidades. Por ejemplo, tienes un proyecto donde necesitas crear un monstruo, una criatura o un personaje, lo que sea. Probablemente en las primeras etapas del proceso sí puedas permitirte esta libertad de dibujar las cosas desde tu... Pero una vez que empieces a pensar una vez que empieces a eliminar ideas y a quedarte con diseños que se acercan cada vez más a lo que quieres obtener de manera como resultado final, una vez que empieces a eliminar esos diseños y que te des cuenta de que necesitas ser cada vez más detallado y consistente en lo que estás dibujando, es allí donde tienes que empezar a utilizar más referencias para darle solidez a las cosas. Bueno, este es el cráneo. Vamos a ver. Vamos a pintarlo y terminar esta para terminar ya este pequeño demo. Vamos a ver. Usualmente empezamos con dos colores o con dos valores. Por ejemplo, este color de fondo es como el color base, y tenemos otro color un poco más luminoso para dar las luces. Solamente utilizamos la referencia fotográfica para guiarnos y ver dónde van ubicadas las luces del diseño, ¿no?
De nuevo, aquí tienen que ser como muy precavidos. No precavidos, sino tener la consistencia y voluntad entera de pensar la imagen que están viendo, la fotografía que están viendo. Solamente en este primer momento en dos valores. La parte oscura o las sombras y las luces, ¿no? O sea, piensen en términos aquí sí binarios completamente de sombra y luz, porque pensando en esos términos más, ¿cómo llamarlo?, simplificados, te permite ubicar dónde está pegando directamente la luz. Todas las veladuras y degradados que podamos crear al final son solamente un producto directo de cómo la luz rebota directamente sobre el objeto y termina diluyéndose conforme la superficie cambia de dirección. Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, si pueden ver, vamos a quitarle esto que están viendo acá, es el dibujo de fondo, ¿no? El dibujo base, la guía nada más. Esta no la cuentan como sombras todavía. Esta es una guía. Imagínense que eso no existe. Entonces, por ejemplo, aquí la luz pega sobre el cráneo en esta parte de aquí, ¿no? Directamente. Pero aquí ya en esta parte de acá, ya empiezan a haber cambios sí, cambios en la dirección y en la estructura del cráneo. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que está el objeto, entonces la luz pega sobre el objeto, ¿no? En esa parte donde pega la luz directamente de manera perpendicular es donde está el foco de la luz y donde están las luces altas. En inglés le llaman highlights o luces altas, ¿no? Una vez que por ejemplo en esta parte podemos ver que digamos aquí está el cráneo, ¿no? En esta parte es perpendicular a la luz, ¿no? Y pega la luz. Aquí pega la luz. Pero en esta parte de acá la forma del cráneo empieza a cambiar. Entonces ya no es esta cara está perpendicular a la luz, sino que ya tiene otra inclinación, ¿sí? Entonces esa inclinación hace que la luz se diluya conforme va cambiando de plano. Entonces empieza a ser más tenue, pero precisamente es por ese cambio de plano o ese cambio de inclinación y de ángulo en la superficie del objeto, en este caso del cráneo. Entonces, de nuevo, primero vamos a pensar nada más en términos binarios, en términos de luz y sombra, para hacer todo mucho más sencillo y no complicarnos la vida en esta primera etapa de la ilustración o de la pintura. Aquí hay un filo porque este hueso al parecer cambia de dirección en esta parte de acá y se va metiendo por aquí. Entonces
los colmillos, por ejemplo, tienen una luz directamente, o tienen una cara directamente perpendicular hacia la luz. Como son cilindros, es más notorio como la luz que rebota sobre la superficie se pierde de manera más diluida conforme el cilindro o la cara del cilindro empieza a cambiar de ángulo. Ajá. Entonces aquí yo digo que ahí están las zonas perpendiculares a la luz. Y vamos a empezar a meter más valores. Ahora sí, las sombras. Por ejemplo, en este caso, las sombras de las cuencas, ¿no? Las sombras de las partes internas del cráneo. Entonces vamos a elegir un color más oscuro, sin llegar al negro. Usualmente no me gusta llegar al negro, porque de repente es como más complicado manejar ese rango tan amplio de luces y sombras. Entonces, cuando tienes tanta información en tu pintura, con luces muy altas y sombras muy negras, de repente es como difícil manejar un rango tan amplio de luces y sombras. Entonces sí, o sea, cuando pintas es una buena práctica de repente como establecer cuáles son tus sombras más oscuras y tus luces más altas. Entonces en este caso las luces más altas ya las tenemos. Y las sombras más oscuras también las estamos estableciendo aquí. De acuerdo a la pintura, a la fotografía, tenemos que pensar cuál es toda esa parte de las sombras. Y aquí ya tenemos tres valores iniciales, que sería como las luces altas, los medios tonos, que es ese color ocre,
que tenemos en toda la, como color base. Ese color que tenemos como color base, ese ocre, es el medio tono. Los tonos. Y tenemos las sombras. Ahora queda entrar en cada una de las zonas, en la parte, por ejemplo, de los medios tonos, de las luces altas, y empezar a encontrar valores intermedios, colores con valores intermedios que puedan describir mejor la forma del objeto, en este caso del cráneo. Vamos a hacer una capa separada y vamos a empezar pues ya tal cual a hacer el render completo del cráneo. Vamos a ver. Entonces, aquí hay un valor intermedio que podría quedar aquí para describir esta parte del cráneo. Aquí al parecer estoy viendo en la referencia que la cuenca de la nariz, este hueco, es todavía más grande. Vamos a ir refinando la forma. Sí, el problema, fíjense, a mí casi no me gusta dibujar con líneas, precisamente porque me distraen bastante. Pero bueno, digamos que como un proceso, digamos, más sistemático para hacer las cosas más sencillas, empecé a utilizar líneas recientemente en mi trabajo, tanto profesional como para mis ilustraciones personales. Es interesante, tiene lo suyo, pero regularmente me gusta pintar a la prima, con puras manchas, y empezar a refinar las formas a través de pintura, pero a través de zonas o de pinceladas gruesas. Aquí la cuestión es que cuando tienes activada la capa de la guía de las líneas, te puedes ir, si tienes activada la capa de las líneas, si empiezas a pintar encima, das por entendido o tu mente da por entendido que aquí hay sombras, ¿no?, declaradas, pero lo cierto es que si quitas la guía, aquí hay zonas que todavía no están bien descritas, ¿no? Entonces, de repente creo que sí hace falta quitar un poco estas guías para empezar a ver lo que tienes realmente como producto final, que es la pintura, el render final de la ilustración. Y empezar a ser más consciente de qué es lo que tienes que resolver para comunicar mejor la forma de tu pintura. Sí, muy bien. Entonces, pues seguimos haciendo el render, seguimos pensando en la zona donde estamos pintando y tratar de no meter cambios tan abruptos de valor. Digamos que en esta escala de claros y oscuros debemos evitar ser tan abruptos en los cambios de color y de luminosidad, ¿no? Porque todo este proceso de primero dividir la imagen por ejemplo en 3 tonos, en sombras, medios tonos y luces altas, todo ese proceso es necesario principalmente para ordenar el campo visual y entender que no pueden haber cambios tan abruptos de contraste, porque si no las cosas se empiezan a ver raras. Y es algo que me di cuenta que yo tenía esa maña
de dar contrastes demasiado abruptos, cuando me di cuenta que, por ejemplo, los retratos que luego pintaba, terminaba marcando demasiado las facciones y hacía que el dibujo pareciera una caricatura. Entonces, por ejemplo, digamos, un ejemplo rápido, les voy a explicar un ejemplo rápido. Por ejemplo, cuando dibujan rostros, ¿sí? Cuando dibujan rostros, tienen, por ejemplo, la frente, la nariz, las mejillas, por ejemplo, dependiendo de dónde esté situada la iluminación, ¿no? Aquí está la boca, la barbilla, ¿no? El problema es que cuando empiezan cuando tienen esto, cuando tienen el rostro y empiezan a pensar en las sombras del rostro, lo más probable, al menos lo que me pasaba a mí, era que aquí en esta parte de la unión entre el labio superior y la mejilla, siempre metía una línea súper marcada aquí, ¿sí? Y es algo que pues vemos en las caricaturas. En la vida real, en muchas situaciones podemos ver situaciones así, ¿no? Donde están sombras muy marcadas, ¿no? Precisamente para marcar las mejillas, o en esta parte de aquí, ¿no? Labio. Pero el problema es que cuando tienes esos cambios tan abruptos de contraste, el personaje, el rostro, lo que tratas de retratar, la persona de los retratos termina viéndose más grande en edad de lo que realmente es, y empiezas a meter más oscuros, por ejemplo, porque según tú en tu mente probablemente no sea suficientemente oscuro. Entonces todo se empieza a ver bien extraño, porque tiene estas sombras irreales, ¿no? Básicamente aquí terminas marcando una profundidad tan absoluta, tan oscura, que no sé, es como, es demasiado profundo. Un rostro humano natural no tiene ese nivel de profundidad en sus rasgos. O sea, básicamente sería como si el cachete, o sea, de vista lateral, sería como si las mejillas fuesen así de prominentes, ¿no? Y aquí estuviera el labio. Entonces, básicamente esta línea de aquí terminaría estando marcada hasta acá, ¿no? Será tan profunda que se vería súper oscura porque no le da la luz. Entonces aquí estaría para que me entiendan, aquí estaría la nariz y aquí estaría la frente, ¿no? Estaría el ojo. Entonces, si tienen una mejilla tan marcada como acá, esta línea estaría demasiado metida en el rostro, y eso hace que se vea antinatural y se veía extraño. Entonces, precisamente pensar en términos más ¿cómo llamarlo? Más controlados de luces, sombras y medios tonos hace que te pienses dos veces antes de meter contrastes tan abruptos. Porque en principio este volumen podría ser solucionado con un cambio de valor un poco más
delicado y más sutil. Sutil es la palabra. ¿Sí? Igual aquí la sombra que proyecta a la nariz. No tiene por qué ser tan profunda, ¿no? Y la parte del ojo, ¿no? También. El párpado. ¿Sí me explico? Entonces solamente es para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir haciendo el render de este cráneo. Y ustedes pueden aventurarse y meter los colores que quieran. En principio, teniendo ustedes esta rueda cromática y teniendo estos valores, esta línea de valores, este rango de valores de blanco a negro, ¿sí? Y cruzado por la saturación horizontal, en principio ustedes podrían pintar, usar, por ejemplo, tienen ustedes los valores, ¿no? Esta escala de valores de negro o sombras, medios tonos y luces, ¿no? Entonces, en principio ustedes podrían cambiar el tinte de ese valor, por ejemplo en este caso de esta luminosidad, y podrían crear como una especie de homólogo en ese rango de valor. Y en principio quedaría relativamente bien, ¿no? Quedaría relativamente, ¿cómo decirlo? Serían colores que podrían entrar fácilmente en el mismo rango de luces. Aunque la cuestión aquí es que hay una cuestión aquí que se llama croma. Y la croma básicamente es la relación que hay entre colores y la luz, ¿sí? Ahora esta relación básicamente dicta que dentro de la rueda cromática tenemos digamos amarillo, azul y rojo, ¿no? Esa es la rueda cromática, esos son los colores primarios. Pero ahora dentro de esos colores hay diferentes, en principio, a pesar de que tengan la misma luminosidad en este campo, o sea, este azul es el más luminoso que hay. Este rojo también es el más luminoso que hay. Y este amarillo es el más luminoso que hay en ese rango de saturación, que es el tope de saturación. Pero ahora esos colores en principio tienen la misma luminosidad y la misma saturación. Solo cambia el color, ¿no? Solo cambia el tinte. Pero visualmente el amarillo se ve más claro en orden de cómo se percibe su luminosidad. Primero está el amarillo,
luego está el rojo y luego está el azul. El azul es el color más oscuro, el rojo es un color neutral y el amarillo es el color más claro y más luminoso. ¿Sí? En principio tendrías que poder utilizar en un mismo campo de luminosidad, tendrás que poder intercambiar ese color con otro dentro de la rueda cromática, y en principio sería el mismo la misma luminosidad, pero en percepción es diferente. Se nota que el amarillo en este caso es mucho más luminoso que el azul, y el rojo está en un término intermedio. Entonces, a lo que quiero llegar es que perceptivamente los colores cambian, y lo interesante es, por ejemplo, cuando estás pintando, por ejemplo, cuando pintas rostros y cuando pintas anatomía o piel humana, la piel tiene muchas tonalidades distintas, pero a pesar de que sea interesante meterle a la piel, a la coloración de la piel, meterle diferentes tonalidades intermedias, verdes, rojos, amarillos y demás, sí hay que pensar en términos un poco como de, pues precisamente de que no estés generando contrastes demasiado grandes en esos cambios de tinte. Entonces aquí estamos metiendo un rojo, y este color rojo hace que visualmente se vea más oscuro. Entonces hay que trabajar esta parte de los cambios de profundidad y de ángulo en la descripción de los volúmenes. Incluso en esta parte de las luces hay unas zonas que son todavía mucho más reflectivas, y eso hace que se vean casi blancas. Como el hueso parece estar, o sea, los huesos fosilizados tienen esta característica de que son como piedras, ¿no? Son como, pues, minerales básicamente, y dependiendo dependiendo de la pues sí, de la erosión que sufren estos minerales a lo largo del tiempo,
hay áreas que pueden estar más pulidas que otras. Y eso pasa también, como por ejemplo con el metal. Hace relativamente poco compré unos sartenes de hierro fundido y tienen estas partes que están como más como estrelladas de alguna manera. Entonces básicamente involuntariamente están pulidas, ¿no? Entonces tiene como estas salientes bastante reflectantes, que da a entender que esa área fue pulida, fue erosionada de alguna manera con algún tallón. A lo mejor a alguien se les cayó, quizá, y generó esas superficies tan marcadas y que terminan teniendo una coloración distinta a las demás partes del sartén, por ejemplo, en este caso, o en este caso del fósil, ¿no? Visualmente tienen una coloración distinta porque la luz rebota de manera más directa y perpendicular. Sí. Lo bonito de la pintura, y que es algo que tiene de diferente en relación, por ejemplo, a la fotografía, es que te puedes elegir qué áreas son más descriptivas en tu pintura y qué áreas son menos descriptivas en tu pintura. Básicamente tú decides en qué espacios quieres dedicar más tiempo a renderizar y a describir las superficies, y en qué áreas te gustaría simplemente dedicar menos tiempo, ¿no? Esto se hace mucho al momento de crear imágenes para producción en videojuegos o series de televisión, animaciones y demás, porque usualmente no tenemos todo el tiempo necesario para poder pues finalizar imágenes al 100% y hacerlas, sí, finalizarlas, completarlas al 100%. Entonces tenemos que ser selectivos con aquellas áreas del diseño que comunican más información a los departamentos o los departamentos que siguen en la línea de producción, ¿no? Que sería, por ejemplo, los modeladores 3D, los animadores y demás. Entonces siempre hay que pensar en cuáles áreas son las que más pueden crear o más pueden comunicar información suficiente para que otros departamentos hagan su trabajo.
estoy haciendo aquí este boceto en color, pero a mí me gustan más los bocetos a blanco y negro. Creo que me ayudaron bastante durante mucho tiempo a mejorar mi dibujo y mi pintura. Y creo que es algo que ustedes deberían hacer si están o si tienen problemas para manejar el color. Manejar primero el blanco y negro sería lo ideal. Porque de nuevo, ustedes podrían cambiar los colores en una pintura en blanco y negro y se vería igualmente bien. Pueden encontrar los colores que digamos sean entren dentro de un mismo rango de valores, y la imagen va a seguir viéndose bien porque la estructura subyacente de luces ya está trabajada. Vamos a ver. Sí, a veces parece que se me olvida que a veces pienso que los cráneos, cuando uno ve los cráneos de los animales o incluso de personas, uno puede pensar que esta silueta que ve uno, esta silueta y estas salientes, esa estructura es la única estructura que conforma dicho cráneo, pero la cuestión es que por dentro hay un montón de estructuras que no alcanzamos a ver precisamente porque están dentro de este cascarón, digamos. Este cascarón es externo, ¿no? Que es como la parte más visible del cráneo. Entonces también hay que marcarlos. Ahora tenemos esta parte de la luminosidad y yo creo que vamos a poder levantar un poco más las luces más fuertes, las vamos a remarcar un poco más, un tono más luminoso para volver a rescatar estas luces. Está bien.
todas las partes luminosas con este color. Solamente es para crear algunos acentos en la estructura. Y comunicar mejor el cambio de ángulo en las diferentes partes del cráneo. Hay pintores que me gustan bastante y que tienen un dominio muy cabrón de la iluminación. Son unos pintores chinos. No sé por qué, pero tienen una forma muy bonita de tratar la luz en sus composiciones. Y cuando ves su trabajo es muy característico de ellos. No sé si sea una cuestión de los planes de estudio en las academias de arte que tengan ahí en China, pero la mayoría tiene un gusto muy particular por la luz. Sí, aquí ven el cambio, ¿no? Aquí estaba este primer paso en el render, y aquí está las luces más marcadas, ¿no? Las luces altas, o los highlights, como dicen en inglés, más marcadas. Entonces eso te permite dar un poco más de contraste a la imagen y acentuar ciertos volúmenes. Por eso les digo, o al inicio les comentaba, que era importante en una escala de claros y oscuros. Vamos a hacerlo vertical. O no, así está bien. Donde tienes en una escala de claros y oscuros, tienes aquí el negro, a ver, el blanco, el gris aquí a la mitad. Vamos a ver aquí. A ver, tenemos aquí la escala completa de de valores, ¿no? De luminosidad. Ahora, cuando pintamos, es muy tentador utilizar el negro y el blanco, ¿no? Esos polos opuestos del color y de la luminosidad de cualquier color. La cuestión aquí es que estos polos opuestos, cuando empiezas a utilizar esos polos opuestos, debes forzado a usar todo el rango de valores, ¿sí? De valores intermedios entre esos dos puntos. Y eso me parece que en ocasiones muchas imágenes
empiezan a verse demasiado complejas, precisamente porque tienen muchos detalles, y esos muchos detalles terminan siendo un uso indiscriminado de esta gradación de valores, ¿no? O de luminosidad. Entonces, la pintura es diferente a la fotografía. Quizá en la fotografía podamos ver esos rangos completos de luminosidad, pero en pintura, ustedes cuando ven los pintores, de los pintores más renombrados y con una capacidad representativa y pictórica tan cabrona, terminas encontrando que ellos acotan el rango de valores que utilizan. Entonces pueden usar, por ejemplo, en un rango de luminosidad pueden utilizar un rango de aquí a acá. Por ejemplo, usa un poco más claro que el negro, ¿no? Que sería algo así como un gris súper oscuro, pero que no llega al negro. Y pues una luminosidad o una luz total que no alcanza el blanco, ¿sí? O pueden encontrar lo opuesto, ¿no? Algo que caiga en un rango de acá, por ejemplo, pero nunca el rango completo. El rango completo hace las cosas mucho más complicadas. Ahora, lo interesante es que ustedes cuando quieran pintar, lo ideal es no agotar el rango de colores que utilizan, porque por ejemplo, si hubiera iniciado de entrada con este amarillo tan claro, incluso con un amarillo todavía más claro que ese, como este, por ejemplo, si hubiera empezado a pintar con ese color, de repente irme a luces sería más complicado. Tendría que agarrar un blanco para meter las luces, y si se dan cuenta, aquí ya no hay mucho contraste para estos resplandores o estos brillos y reflejos que quería representar. Aquí ya no hay un contraste tan claro. Entonces no agoten sus reservas de luz o sus reservas de sombra yéndose a blancos y a negros de entrada. Eso es un tip que les puedo dar. Siempre tengan un margen donde puedan ustedes pues todavía encontrar luces más claras y sombras más oscuras, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de los oscuros, de las sombras, todavía tengo yo un poco de rango para meterle sombras, ¿sí? Pero eso no es lo que necesito. Yo pienso que esta sombra ya puede ser la sombra final, ¿sí? Lo que quiero ahora es hacer botar la imagen hacia las luces. Entonces, pues es donde empiezo yo a trabajar con un rango más luminoso, paulatinamente. ¿Puedo llegar al blanco quizá? Pero ya solamente en áreas muy específicas. Muy específicas. No, que su pintura no dependa de llegar a esos niveles. Y les aseguro que el proceso de
de pintar, les va a ser mucho más sencillo. Siempre tengan luces y sombras de reserva para cualquier necesidad que tengan para darle volumen a los objetos que están pintando. Aquí hay un cambio de volumen muy interesante, un cambio ¿cómo le llaman? De ángulo muy interesante. ¿Sí lo ven? Otra cuestión es que la saturación de los colores también ayuda a oscurecer los colores. Entonces, cuando no quieren sombrear con negro, por ejemplo, pues simplemente pueden agarrar un color en esa misma línea de luminosidad en la rueda cromática que tienen aquí en los programas digitales. Pueden usar un color que esté en el mismo rango de luminosidad, pero le ponen más saturación y el color se va a hacer más oscuro. ¿Sí? Entonces, también es otro tip para controlar los colores que utilizan para dar forma a los objetos. Esto ya está quedando muy largo y creo que ya voy a terminar el proceso. Solamente voy a agregar algunos. Miren, en esta parte de aquí, que es como una curva aquí, pues obviamente la luz pega de manera directa y hace que esta parte tenga mucha más luminosidad, porque refleja de manera más directa la luz. Ese tipo de cambios se me hacen muy bonitos. Dependiendo de la situación, a veces es más bonito, creo yo, sombrear con saturación en vez de sombrear con blancos y negros. Dependiendo del material que traten de representar, a veces se ve más orgánico ese tipo de trabajos, ¿no? Ese tipo de sombreado. Por ejemplo, en superficies orgánicas como la piel, por ejemplo, sombrear con saturación, con colores más saturados, hace que se realce y que le dé vividez a la piel, por ejemplo. Aquí ya estoy metiendo aquí contrastes demasiado grandes, ¿ya vieron? Esto no está bien, esto no está bien. Vamos a quitarlo. Y se tiene que mantener cierta cierto sombreado en esa parte, porque no le da directamente la luz.
Ujú. Si tratan ustedes de pensar qué áreas son donde deben de gastar más tiempo para comunicar mejor el volumen general del objeto. No tiene caso estar desperdiciando tanto tiempo en áreas donde pues no hay tanta información necesaria, ¿no? O tanta información pertinente a la pintura o el diseño que están haciendo. Aquí hay partes en el hueso que tienen como ciertas hendiduras y que dan o que describen estas formas orgánicas tan interesantes, ¿no? O sea, uno como pintor o como dibujante o diseñador tiene que ineludiblemente simplificar aquello que está viendo, pero no por ello hay que pasar por alto la observación de los detalles. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el cráneo. Lo que vamos a hacer es hacer otra capa y como les dije, hay estructuras dentro del cráneo que no estamos viendo aquí en este momento, ¿no? Estructuras por dentro del cráneo, como esta parte de acá, que le dan estructura a todo el marco del cráneo. Entonces vamos a pintar esos huesos, esas estructuras internas, y vamos a exponer el fondo que se ve a través de los huecos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ya para finalizar esto. Entonces vamos a meter los huecos. Todo esto lo estoy trabajando con una fotografía, ¿eh? No estén pensando que me lo estoy inventando. Estoy tratando de ser fiel a lo que veo en la fotografía y también tratando de simplificar un poco las superficies que veo allí. Y está. Listo. Yo pienso que así puede quedar bien. Entonces básicamente aquí es donde va el ojo y aquí van, no sé qué parte de sus órganos tiene que ver con el olfato. Sí. De nuevo, estas cuencas tan grandes es para esa parte de su sistema olfativo. Y al parecer la mayor parte de su cerebro estaba destinada a transformar esa información de su olfato. Era una de sus principales herramientas de caza.
Entonces, solo como nota. Ay, lo veo y me gustaría seguirle. Me gustaría seguir pintando en él, pero ya se está haciendo muy largo este demo. Y creo que lo voy a dar por terminado. Mi plan es seguir haciendo videos de ese tipo, tratando de mejorar en la narración, en la explicación, porque mi idea es hacer videos con contenido mucho más relacionado, por ejemplo, a pues enseñar cosas, ¿no? Habilidades técnicas para el dibujo y la pintura. Pero para ello necesito más soltura con el habla, porque sí, en principio uno puede hacer como guiones, ¿no? Pero me pone muy nervioso, no nervioso, sino me confunde mucho tener que estar lidiando con un guión y luego pintando en vivo. Entonces creo que quizás simplemente tener una escaleta de ideas a abordar en el video sea suficiente para empezar a grabar mientras pinto. Si hay algún tema que les gustaría ver en los videos, alguna duda sobre ilustración digital, tips, trucos, lo que sea, pues pueden dejármelo en los comentarios. Pintar es algo muy bonito y sobre todo creo que pintar en digital es algo que me encanta, a mí me fascina y me gusta mucho, sobre todo porque no tengo que ensuciarme las manos con materiales, con pinturas, ¿no? Y uno puede hacer un montón de cosas en formatos digitales, en soportes digitales. Sí. Pues nada. Creo que hasta aquí quedó el demo. Aquí lo voy a dejar. Nos vemos en el próximo video. Y este timelapse yo creo que lo voy a subir igual en los shorts de